Nos quedamos casi al final del capítulo 5, creo. Sí, casi al final del capítulo 5 de El héroe de este sueño. Y a ver rápidamente, ¿quién se acuerda que era el héroe de este sueño? Eh, Sin ver, sin hacer trampas. No, pues el héroe era justo ir reconociéndonos entre todos. No, el héroe, ojo, héroe, entrecomillado, del sueño. El Ah, cuerpo, el sí, al cuerpo. revés. Exacto, al revés. ¿Por qué? Porque obviamente se hace referencia al sueño, a la ilusión, a lo que no es real. ¿Quién es el héroe de eso que no es real? El cuerpo. Eso fue Claro. lo que vimos la sesión pasada, cómo Pursa y Arte le explicaban a Gary cómo el cuerpo es la representación, o sea, total y completa del sueño. ¿Qué papel juega? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué dinámicas toma? ¿Cómo hace y logra generar testimonio para que hagamos verdadera la ilusión? ¿Ok? Y Ah, entonces, a mitad de esa plática, Gary les pregunta sobre la muerte. Ellos retoman un tema y le dicen, más adelante vamos a hablar de la muerte y ahorita vamos a empezar con esa parte, que es la página 167 del libro físico de tu realidad inmortal. Y la vamos a empezar desde arriba, ¿ok? Para retomar la última parte de la sesión anterior y ver cómo comenzamos con esta parte de la muerte. Bueno, ya saben, ok. mis niñas, si hay preguntas, dudas, lo que sea, abre el microfonito y me dice. Entonces, tu realidad inmortal, capítulo quinto, página 167 del libro físico, y comienza la parte de hasta arriba diciendo, de esta manera tú no eres el soñador, sino el sueño. Y por lo tanto deambulas fútilmente entrando y saliendo de lugares y situaciones que él maquina, que esto es todo lo que el cuerpo hace, es cierto, pues no es más que una figura en un sueño. Más, y pregunta, ¿quién reaccionaría ante las figuras de un sueño a no ser que las considerase reales? En el instante en que las reconoce como lo que verdaderamente son, obvio, estas dejan de tener efectos sobre él porque entiende que fue él quien les dio los efectos que tienen. Al causarlas, es decir, ser su causa y hacer que pareciesen reales. ¿Cuán dispuesto estás a escaparte de los efectos de todos los sueños que el mundo jamás haya tenido? ¿Qué tan dispuesto? ¿Ok? Esa pregunta maravillosa, ¿qué tan dispuesto estás a estar dispuesto? Aquí igual, ¿cuán dispuesto, repito la pregunta, estás a escaparte de los efectos de todos los sueños que el mundo jamás haya tenido? O espera, tengo que parar. Esto es tan profundo que quería seguir. Y Arten le dice, y seguirás, pero eso es perfecto, hermano. J continúa y habla de cómo se hizo el sueño. Asegúrate de leer toda esa sección. ¿Se acuerdan? Era el capítulo 27. Posteriormente, 5 veces. Lo irás entendiendo a un nivel cada vez más profundo y nunca se te dará una descripción más asombrosa del camino para entrar en el sueño y para salir de él. Hacia el final de esa sección, él dice, cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te liberarás. Y creo que ahí fue que nos quedamos la sesión pasada. Y entonces Gary continúa y le pregunta, ¿me liberaré de mi culpabilidad o del mundo? Sin una, le dice Arten, no tienes el otro. Tu culpabilidad, que ahora es inconsciente, es la razón de la existencia del mundo. Ojo con esto, ¿eh? Tu trabajo es deshacerlo. Así es como se rompe el ciclo de nacimiento y muerte. Y le dice Pursa, hablando de muerte, debería, le dice Gary, sonar un redoble de tambores antes de que digas eso. Lo que iba a decir, le dice Pursa, era que entraremos en el tema de la muerte dentro de un minuto. Pero primero recuerda
que cuanto más perdones, y ojo, subrayamos, que cuanto más perdones, menos te dejarás engañar por los trucos del ego. Como dice J en el curso sobre los maestros de Dios, dos puntos y entrecomillado. Quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen, se está refiriendo a los maestros de Dios, reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque los dos son extremos del mismo sueño. Sí, Saludable y hermosa como enferma y separada. No hay diferencia. De modo, continúa Pursa, de modo que los cuerpos enfermos o sanos en realidad son todos lo mismo, porque ninguno de ellos es verdad y en realidad no hay ninguna diferencia entre la enfermedad y la muerte. ¿Qué tal? Simplemente son diferentes niveles ilusorios del pensamiento de separación de Dios. Y esto tiene que quedar bien claro, mis niñas, para que no caigamos en las trampas del ego en diferentes experiencias dentro de la ilusión. Ahorita estoy sana, me declaran ya en remisión, mis análisis salen positivos o negativos, y entonces ya le doy realidad al sueño creyendo que estoy en el otro extremo, ¿no? Sigo sí, estando en el sueño. Y entonces Gary les dice, de modo que la única diferencia entre una ranura y una tumba es la profundidad. Sí, hombre divertido, le dice Pursa, y la profundidad también es una ilusión. perfecto. Esa última cita era del manual del maestro o para el maestro, y la siguiente es del texto. Queremos mostrarte que el curso está diciendo, ojo, lo mismo en todo momento. Esto ya se los había yo platicado. O sea, el curso maneja los mismos argumentos siempre. Nada más que cambia el contexto, los ejemplos y todo. Desde el texto, ojo, hasta el libro de ejercicios y el manual para el maestro, es una enseñanza puramente no dualista. Es consistente. Y sí, eso es cierto, y ciertamente lo es. Significa que solo hay una manera auténtica de interpretar. En el texto, J dice, dos puntos y entrecomillado, lo único que las apariencias pueden hacer es engañar a la mente que desea ser engañada. Mas tú puedes tomar una decisión muy simple que te situará por siempre más allá del engaño. Y entonces aquí repite lo mismo de siempre, la decisión es tuya, tú eliges, tú decides. Esa elección, ojo, simple, esa elección simple es el perdón. Y se aplica del mismo modo a todas las cosas. Fíjense, incluyendo la muerte. Considera estas palabras del libro de ejercicios. Dos puntos. Tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, solo una idea, es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que se considera físico. ¿Qué tal, Ojo, los pensamientos están en la mente. Estos pueden entonces aplicarse según lo dicte la mente. Y es en su punto de origen donde debe efectuarse el cambio, si es que éste ha de tener lugar. Siempre en la fuente, ¿ok? Siempre en el origen. Dice aquí, las ideas no abandonan su fuente. El énfasis de este curso ha puesto en esta idea, perdón, lo repito, el énfasis que este curso ha puesto en esta idea se debe al papel central que ocupa en nuestros intentos de que cambies de parecer con respecto a ti mismo. Es la razón de que puedas curar. Es la causa de la curación, de hecho. Es la causa de que no puedas morir. Su veracidad se estableció como uno con Dios.
Y dice al comienzo del párrafo siguiente, la muerte es el pensamiento de que estás separado de tu creador. Esto es muy importante porque entonces con esto nos están explicando que la muerte, al no tener nada que ver con lo físico, nada que fuerte, porque nosotros en este nivel y desde el pensamiento de separación y desde el sueño, hemos asociado la muerte a lo físico totalmente, ¿no? Y aquí te dicen, la muerte es un pensamiento. ¿Cuál? De que estás separado de tu creador. ¿Cómo se manifiesta, cómo se experimenta? De mil maneras. Yo me siento triste porque me creo separada de mi creador y entonces la tristeza, esa está totalmente pegada y es igual a la muerte, porque la muerte no es lo que realmente hemos creído todo este tiempo. Sí queda claro eso. Por eso la muerte, cuando habla el curso de muerte, tenemos que entenderla en el sentido más amplio, que es que no tiene nada que ver con el cuerpo. Uf, el liberar y sanar esta creencia, mis niñas, no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa porque es verdaderamente disociarnos de una creencia que tenemos muy arraigada de millones y de eones de vidas. Nosotros nada más piensen muerte y automáticamente lo asocio con el cuerpo, con el ya no está, con el ya se fue, con... Y nos están explicando aquí, la muerte no tiene nada que ver con lo físico. Repito, es un pensamiento que sustenta la idea de que estoy separada de mi creador. ¿Sí? ¿Queda claro, mis niñas? ¿No hay dudas? Posteriormente, en la misma lección del libro de ejercicios, J dice, lo que parece morir no es sino la señal de que la mente está dormida, claro. Sí, eso va junto con pegado, esto nos tiene que quedar clarísimo. Y un poco después, su forma puede cambiar, así como aparentar ser lo que no es. Mas la mente es mente, tanto si está despierta como dormida. Y esta es otra cita sobre la mente que viene en la lección, dos puntos y entrecomillado dice, simplemente parece que se va a dormir un rato o por un rato y sueña al tiempo, un intervalo en el que lo que parece ocurrir en realidad nunca ha sucedido. Los cambios ocurridos carecen de fundamento y los acontecimientos que parecen tener lugar, wow, qué fuerte, no están en ningún lado. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo siempre como si, perdón, continúa siendo como siempre fue. Y ahí es donde le quitas veracidad o realidad al sueño. Porque cuando despiertas te das cuenta que todo eso que soñabas nunca sucedió. Y es la analogía de cuando me voy a dormir en las noches y tengo un sueño. Lo siento muy real, lo vivo como real. Y cuando despierto, me doy cuenta que nunca pasó. Exactamente igual. Y entonces Gary dice, de modo que en realidad todo solo es un sueño. Y supongo que cuando deshacemos el ego y despertamos, experimentamos que en realidad nunca nos fuimos de casa. Es como me despierto y nunca me fui de la cama. ¿Sí me explico? Ajá. Más adelante, cuando dejamos el cuerpo de lado por primera vez y no tenemos necesidad de volver, la experiencia de ser uno con Dios se convierte en nuestra realidad permanente y nunca se detiene. Claro, es mi estado natural, mi estado de ser, es lo que realmente soy. Así es, compañero, le dice Arten. Y recuerda, despertar es despertar completamente. Dormir es dormir. No importa, ojo, fíjense qué interesante, esto es muy importante. No importa si sueñas que estás vivo, si sueñas que estás muerto. Ninguno es verdad. Ninguno es verdad, así es. Como dice el curso, sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto. Otro argumento muy fuerte y muy real. Abandonarme a la muerte, tirarme en el sueño, creerme el cuerpo, creerme la víctima, la enfermedad, no pone fin al conflicto.
Y entonces Gary dice, de modo que no hay una vía de salida fácil. Tienes, subrayen mis niñas, bien importante, Sí. tienes que hacer el trabajo de perdón, porque de otro modo seguirás soñando que vuelves hasta completar tus lecciones y despertar definitivamente. Si no, de otro modo, seguirás, ojo, seguirás soñando que vuelves. La reencarnación, real en el sueño, falsa en la verdad absoluta, es algo que sí experimento, la reencarnación en el sueño sí sucede, pero como dice aquí, mientras yo siga creyendo en el sueño y no determinándome a despertar, me enredo en ese ciclo de nacer, morir, nacer. Y dice Arten, sí, estamos acercándonos al final de nuestra visita y queremos completar nuestros comentarios sobre la muerte. Debe quedar claro que la muerte no es más real que la vida en el cuerpo. Ninguna de ellas es verdad. La verdadera vida es total y permanente. Como dice el curso, la extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama a un Dios amoroso, ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Qué guau con esto, ¿eh? Ojo, la extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separada de lo que muere. Y es muchas veces la creencia que tenemos desde el ser humano aquí en el sueño, para como bálsamo de la muerte. Y dice, esto tampoco proclama un Dios amoroso, porque sigue dándole veracidad a la muerte. A la muerte entendiéndola como eso, ¿no? Como que se murió el cuerpo, se acabó la separación, el sufrimiento. Eso tampoco proclama a un Dios amoroso, ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Entonces, dice Gary, de modo que lo que algunas personas denominan su alma, ojo, que continúa después de la muerte, en realidad es una mente aparentemente. Esta, le dice Arten, es una observación brillante y muy budista. El verdadero espíritu es completo y permanente. Esa es tu realidad inmortal. De modo que independientemente de lo que parezca estar ocurriendo, ojo, de lo que parezca estar ocurriendo, incluyendo la muerte y el periodo entre vidas, la verdad es que solo hay dos cosas entre las que elegir: tu realidad con Dios o cualquier otra cosa. Esto va bien subrayado desde el principio. Solo hay dos cosas entre las que elegir: tu realidad con Dios o todo lo demás. ¿Qué tal? Ahora todo lo que tienes que hacer es usar la mente para elegir entre Dios y cualquier otra cosa. ¿Cómo hago eso? Recuérdame, recuérdame. Has tenido, le dice Pursa, has tenido la bondad de leer para nosotros. Y ahora, antes de irnos, vamos a tener la bondad de recitar para ti algo que J dice sobre la muerte. Yo empezaré y Arten seguirá. Esto está pensado para fijar firmemente en tu mente cuál es la elección que has de hacer cuando el pensamiento de la muerte te muestre tu feo rostro. El héroe del sueño, entrecomillado, siempre llegará al final de su historia. Y eso es todo lo que es, una historia. Por supuesto, el héroe volverá con otra forma, hasta que dejes de creer en todas las formas. Perdona, querido hermano, y el sueño mortal del ego no tendrá relevancia para ti. Exponerlo, verlo tal como es y perdonarlo, te liberará. Escucha lo que J dice aquí. La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. Muerte como pensamiento de separación, ¿ok? Esto tiene que quedar bien claro.
Entonces, con ese pensamiento de separación es de donde emanan todas las ilusiones. Y pregunta, ¿no es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija, ojo, e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza. Lo hemos normalizado, es parte de nuestra experiencia, ¿estamos de acuerdo? Y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua, siguiendo una trayectoria determinada, es lo que aquí, y agrego yo, Noriko, erróneamente creemos que es la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. Nadie cuestiona. Nos rendimos. ¿Por qué? Porque es como aventar responsabilidad, es como no hacerme responsable de mi experiencia. Entonces aviento a un Dios justiciero, iracundo, vengativo, cruel, lo que estoy experimentando. Esto está en el manual para el maestro, pregunta 27. Y entonces Arten continúa diciendo, la realidad de la muerte está firmemente arraigada, ojo, en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real, como la entendemos. Pero en ese caso, no sería un Dios amoroso. Y continúa Pursa. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, fíjense los argumentos, qué hermosos y qué reales. Repito, si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso, claro. Pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo que él está listo para cortar sin ningún remordimiento y sin que le importe, tal vez hoy mismo. Y aún así, esperase, el fin es seguro de todas formas. El que ama a un Dios, y fíjense cómo pone a Dios en minúscula, el que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla, en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. La dualidad pura. Ahí donde hay muerte, no es posible la paz. Porque de hecho son dos pensamientos completamente incompatibles. Y continúa Arten, la muerte es el símbolo del temor a Dios. La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia, cual un escudo puesto en alto para bloquear al sol. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. Ahí está. Son dos pensamientos completamente diferentes. No pueden habitar en el mismo lugar. La muerte presenta una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba, atención, descansando en paz, lo ponen entre comillas, en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y así prolongar un poco más su propia existencia gracias a la muerte. En la naturaleza, el devorarse unos a otros es la ley de la vida. Dios está loco y el miedo es real.
Como ves, J no se contiene a la hora de exponer la verdadera naturaleza de este mundo y lo que diría sobre Dios si Él fuera el responsable del mundo. Claro. Bien, dice Gary, ¿sabes? Probablemente podría escribir una canción con eso, pero ahora en serio lo entiendo. Ya veo, dice Pursa. Es inquietante pero verdadero. Y esa cita de que devorar es la ley de la vida en la naturaleza me ha recordado algo. Y le pregunta a Gary, nunca fuiste vegetariano, ¿verdad? No, no creo, dice Gary. Creo hay un lugar, o que hay un lugar para todas las criaturas de Dios, generalmente al lado del puré de papa. Eso está bien, le dice Pursa. Eso está bien, hermano. Siempre que no lo hagas real. Ojo con esto, mis niñas, por favor. Como todo lo demás, si ser vegetariano se hace desde un lugar de amor y como una expresión de amor, entonces es algo hermoso. Si se hace para decir que los demás están equivocados por no ser vegetarianos, entonces aprisionará la mente. Esto tiene que quedar más que cristalino, mis niñas. Y esto aplica para soy vegetariano, soy budista, me visto de blanco, no tomo el sol, tomo agua, lo que sea, hago ejercicio diario, lo que sea, mis niñas. No es el que haga, es desde dónde lo hago. Y dice, Pulsa, te digo esto porque ahora estás conociendo a muchos vegetarianos y podría ser bueno para ti ayudarles a mantener las cosas en perspectiva. ¿Ok? Porque aparte, si nos ponemos a hacer un análisis de juicio, casi el 90% de las personas que hacen ese tipo de actividades lo hacen para enaltecer que ellos lo hacen y los demás no. Entonces, por eso este punto que dicen aquí es muy importante. Y continúa Arten diciendo, y siguiendo con esa nota, ya es hora de que te quedes solo para pensar un rato en todo esto. Tal vez también quieras empezar a pensar en un título para nuestro libro. Esta vez vamos a dejar que tú le pongas el nombre. La última vez fue Pursa quien te dio el título de las primeras 4 frases que te dijo en aquella primera visita, pero tardaste años en entenderlo. Esta vez te dejaremos elegir. Genial, dice Gary, gracias. Y le dice Pursa, vamos a darte un dicho del curso para que pienses en él justo antes de salir al escenario a hablar durante los próximos 2 meses. Lo estás haciendo bien con tu práctica de perdón en esa área. Esto ayudará a acelerarte. A propósito, vas a tener una gran sorpresa antes de que volvamos. Disfrútala. Algo bueno, dice Gary. Me gustan las buenas sorpresas. Esta te gustará, le dice Pursa. Te darás cuenta de a qué me refiero cuando ocurra. Se desarrollará a lo largo de los próximos 2 meses. Te veremos cuando hayas vuelto de Texas. Estate bien y piensa en estas palabras por 1 minuto o 2 antes de salir a hablar a la multitud. Esto transformará tu experiencia. Y dice, yo que sigo siendo tal como Dios me creó, quiero liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Pues yo soy real, porque el mundo no lo es. Y quiero conocer mi propia realidad. Libro de ejercicios, lección 132. Déjenme nada más confirmarlo que esté yo bien. Y obviamente esto aplica para Gary, pero para todas también, ¿están de acuerdo? O sea, cada vez que vayan a salir de su casa, lo podemos aplicar. Yo que sigo siendo tal como Dios me creó, quiero liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era, pues yo soy real porque el mundo no lo es. Fíjense el argumento. Y quiero conocer mi propia realidad. Es la lección 132 del libro de ejercicios que se llama Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. El párrafo 15
Y dice página 260, o sea, es la parte de que está escrito con tipografía distinta. Entonces, continúa Gary, Arten y Pursa retornaron al espíritu. Y yo me quedé pensando durante horas sobre todo lo que habíamos hablado. También tenía muchas ganas de averiguar cuál era la sorpresa a la que se habían referido Pursa. Cuando llegó el hecho de haber estado vagamente alertado, no la echó a perder en absoluto porque seguía sin poder creerme. Y con esto cerramos el capítulo 5, mis niñas, de tu realidad inmortal, que se llamó El héroe del sueño. En este mismo capítulo tocan lo que es el héroe del sueño, que es el cuerpo, y el mismo tema, que es la muerte. ¿Por qué? Porque, insisto, en esta ilusión nosotros tenemos completamente asociada la muerte con el cuerpo. Ya nos han dejado claro que no tiene nada que ver, pero por eso lo tocan en el mismo capítulo. Porque a nivel sueño o ilusión, creemos que están completamente pegados. ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis niñas, o duda de este capítulo 5 de tu realidad inmortal? Bueno, pues vamos. Bueno, sí, 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 sí. Vas, mi Marla hermosa. Este, voy a poner un ejemplo que obviamente no conozco el contexto, lo voy a hablar porque es lo que me llamó la atención. De la niña esta de la eutanasia. Ella decide sí morir porque por X, por Y, pero si lo no realmente no morimos, todo está en nuestra mente. Ella se va con eso que trae en la cabeza en ese momento, ¿no? Y vuelve al bucle. ¿Es así como funciona? Mira, mi Marla hermosa, es un gran ejemplo porque se puede entender desde muchos contextos, obviamente. Ujú. Sí. Yo he tratado de, lo poquito que leo y que he averiguado de ese tema, trato de poder aplicarlo desde la sabiduría del curso. Y desde la sabiduría del curso y de lo que yo estudio y trato de comprender, es que ese guión lo escribió ella. Ese guión lo decidió Ujú. ella desde A hasta Z, que Sí. es todo lo que vivió, que no fue poca cosa tampoco, son No. cosas muy fuertes, hasta la decisión, aparentemente en la dualidad, pero decisión a nivel alma y espíritu de hacer eso, de generar un tema muy controversial a nivel dual, porque es muy fuerte. Sí. Entonces, yo siempre trato de asociarlo con la sabiduría del curso. Fue un guión que ella eligió. ¿Y a qué me llegó un poquito la conclusión desde esa elección mía? A entender que la oportunidad o la enseñanza era más para los que se quedaban vivos, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Tanto el papá que peleó porque no pasara, tanto la mamá que la apoyó, tanto el Congreso que lo aceptó, tanto todo el contexto que envolvía esa experiencia. Entonces, eh, es algo que tengo que, por supuesto, decir, no entiendo nada, Sí, sí, evidentemente sí. No, no entiendo nada, claro. no entiendo nada y lo poquito que pudiera yo comprender desde la mente unificada es que el guión trae una enseñanza para los que se quedan en el sueño, principalmente porque su alma estaba completamente sabedora de eso. Sería interesante si pueden investigar, por ejemplo, la fecha de nacimiento de la chavilla y sacarle la Ujú. numerología. Sería interesante porque investigando la numerología de la chava podríamos pues entender un poquito qué había en ese proceso personal, completamente personal y saber ahí un poquito más el aprendizaje, lo que venía ella a aportar como alma, muchas cosas. Entonces, si tienen oportunidad, mi Marla hermosa, de investigar Sí, la fecha de nacimiento pues ahí la desmenuzamos un poquito, a ver sí, qué nos dice. Yo puedo también pensar que era un alma muy crecida, muy crecida, muy crecida. Más que nada por el mensaje que deja al claro. momento de que toma la decisión de hacer eso, ¿no? Sí. Sí, mi Marla hermosa, pero sí Sí, algo. son temas
Pues sí, sí. De no entiendo nada, sí, Claro, o sea, que te mueven tanto que tienes que llegar a la sí, conclusión de no entiendo nada. O sea, sí, tal literalmente, cual. no entiendo nada, nada. Porque en el sueño nos hacen creer que ella toma la decisión. Pero también la decisión es de alguien que sufre un accidente y muere, ¿no? O sea, la decisión siempre está tomada. Que no me engañe el que se pare en el sueño y diga, me quiero morir y me muero. Eso solo es un estratagema del ego. Sí. Bueno, si no hay más preguntas y dudas, vámonos al capítulo 6 de Tu realidad inmortal, que A con el nombrecito, A con el titulito fuerte que dice, en esta vida, estúpido. Vamos a leer, a ver qué nos tratan de decir con en esta vida. Y es que así literal. Y pone entrecomillado una referencia que dice, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. ¿Cómo puedo demostrar o dejar clara la disposición a renunciar al papel de guardián del sistema del ego? No entiendo nada. Ahí estoy renunciando. ¿Estamos de acuerdo? El 27 de octubre, nos cuenta aquí Gary, de 2004, ocurrió lo imposible. Aquella noche se dijo que se vieron cerdos volando sobre el cielo de Nueva Inglaterra, que el infierno se congeló y que Elvis, que había fallecido 27 años antes, pero que antes de morir había contratado un concierto en Maine para la noche después de su muerte, finalmente abandonó el edificio. Mi padre había sido fan de los Red Sox toda su vida, pero cuando hizo su transición, nunca les había visto ganar las series mundiales. Entre paréntesis, finales de la Liga de Béisbol Profesional. Y yo tampoco. No obstante, a pesar de las estadísticas del equipo, tenía buenas sensaciones con respecto a sus posibilidades aquella noche de octubre por dos motivos. En primer lugar, durante el partido se iba a producir un eclipse total de luna. Y si los Sox iban a ganar las series por primera vez en 86 años, tenía que ser en ese momento. En segundo lugar, el equipo estaba al rojo vivo. Después de haber perdido 3 partidos seguidos contra sus rivales de toda la vida, los Yankees de Nueva York, los Red Sox habían conseguido la mayor racha de victorias en la historia del equipo, batiendo a los Yankees 4 veces seguidas para ganar la Liga Americana. Era una recuperación que nadie podía esperar porque parecía absolutamente imposible. Siendo un grupo de idiotas, entrecomillado, autoproclamados, a los Red Sox no les importaba la denominada maldición del Bambino, que supuestamente había afectado al equipo desde que Baby Ruth fue vendido a los Yankees en 1919. Jugaban como si nadie estuviera viéndoles. Les encantaba jugar y se gustaban unos a otros. Contemplarlos era un auténtico placer. No solo quería que los Sox ganaran, sino que esperaba que ganaran esa noche, porque la mañana o por la mañana tenía programado volar a Austin, Texas, para hacer un taller de 3 días en The Crossings. Y no sabía cómo funcionaría la logística en cuanto a la posibilidad de ver el resto de los partidos una vez ahí, de modo que pensé que sería genial que la serie acabara aquella noche. Los Red Sox habían ganado 3 partidos seguidos a los Cardenales de San Luis, probablemente el mejor equipo de ese año. Cuando los Sox ganaron el primer partido, que fue muy disputado y podría haberse desencantado por cualquiera de los dos bandos, perdón, decantado por cualquiera de los dos bandos, sus primeros lanzadores se encargaron de lanzar y lo hicieron con brillantes. Eso era exactamente lo que al equipo le había faltado todos aquellos años. Siempre eran muy buenos bateando y este año no fue una excepción. Pero tener a más de un buen lanzador era una rareza en la historia del equipo. En el 2004 tuvieron varios
Y cuando llegaron las series cumplieron. Siempre se ha dicho que los buenos lanzadores derrotan a los buenos bateadores y viceversa. Pero lo cierto es que los lanzadores ganan en béisbol, tal como los defensas ganan en fútbol americano. Como los Patriotas de Nueva Inglaterra habían vuelto a demostrar aquel año en la Super Bowl, dice aquí, finales del fútbol americano. Los aficionados al deporte de Nueva Inglaterra estábamos de enhorabuena. A pesar de todo lo que se sabía o todo lo que sabía sobre el mundo, es una ilusión. Yo era uno de ellos. Estaba siendo normal. Cuando el último lanzamiento fue devuelto al montículo del lanzador y la bola fue enviada a primera base, acabó algo más que un partido. Era el final de una era. ¿Y cómo podría haber dicho burlonamente a Arten y Pursa el final de un error? Nunca hubo una maldición. Perdían porque perdían y ganaban porque ganaban. Aquella noche, el partido se celebró en San Luis. Yo lo estaba viendo en casa, en Maine, mientras hacía el equipaje para irme a Texas. Cuando llegó el momento histórico para la nación Red Sox, salté en el aire y grité, sí, sí, me sentí emocionado al observar la alegría de los jugadores y también a los aficionados, celebrando en los bares y en las calles de Boston, que estaban saliendo por la televisión nacional. Entonces, mis pensamientos se dirigieron hacia mi padre. Pensé en cuando tenía 6 años, y mi padre nos llevó a mi hermano Paul y a mí a Fenway por primera vez. No hay nada como los primeros recuerdos del monstruo verde en el campo izquierdo y el sonido de un bat al golpear una pelota. Acudir a Fenway es un rito de tránsito regional que ha sido transmitido de generación en generación. Es el material del que están hechos los sueños infantiles. Ahora, en una noche que Nueva Inglaterra nunca olvidaría, me uní con mi padre al nivel de la mente y le dije, esto es para ti, papá. Sé que has estado viendo el partido conmigo. Era el 2 de noviembre, era el 2 de noviembre, la noche de la elección presidencial, cuando Arten y Pursa volvieron a aparecerse ante mí. Yo fui el primero en hablar. Me has pillado, dice Gary, le dice a Pulsa. Estaba esperando una buena sorpresa, pero no eso. Y dice Pulsa, esta es una de las razones por las que no te contamos muchas cosas de tu futuro, Gary. No solo no queremos privarte de oportunidades de perdonar, sino que también puede haber sorpresas agradables. Eso es dualidad. Te pasan cosas buenas y también cosas malas. Bueno, dice Gary, me emocioné. Tuve una sonrisa permanentemente en mi cara durante 6 días. Cuando llegué a Texas, algunos lectores del libro me invitaron a comer. Sentía que quería hacer algo para celebrarlo. Nunca antes había visto serpiente de cascabel frita en el menú, de modo que la pedí y la comí. Y sí, sabe como el pollo. En cualquier caso, esta semana me lo he pasado muy bien. Un aficionado al béisbol y lector de la desaparición me envió un email y me dio las gracias por perdonar a los Red Sox en el libro, para que finalmente pudieran ganar. ¿Recordáis cuando os dije cualquier equipo puede tener un mal siglo? Ahora lo único que tenemos que hacer es conseguir que los White Sox y los Cubs ganen y podemos retirar ese dicho. Cosa más extraña, dice Arten, cosas más extrañas han llegado a ocurrir. Disfruta, hermano, le dice Pursa. De modo que llegaste ayer y has votado hoy. Sí, dice Gary, supongo que no me vais a decir el resultado. Bueno, dice Pursa, tal vez sí, tal vez no. De acuerdo, dice Gary, morderé el anzuelo. ¿Va a ganar Kerry? Bueno, sí y no, le dice Pursa. Venga ya, dice Gary, ¿qué significa eso?
No digo esto, le dice Pursa, para ser cínica. Simplemente quiero darte algunos datos del sueño para que los perdones. Desde los años 80, si un demócrata quiere ser elegido presidente de los Estados Unidos, tiene que ganar por una diferencia de al menos 2 millones de votos. Esto se debe a que en todo el país al candidato demócrata se le roban al menos 1 millón de votos y a veces dos en todas las elecciones nacionales. Esta vez no es diferente. Si alguien gana por un margen cómodo como hizo Bill Clinton, un demócrata puede ser elegido presidente. Pero en este día y era, puedes olvidarte de que un demócrata gane las elecciones más reñidas. Si gana una elección reñida es porque ha ganado por muchos más votos de los que indique el recuento. ¿Estás diciéndome, le pregunta Gary, que Bush va a ganar esta noche, pero que si se computasen de manera justa los votos emitidos en los Estados Unidos, ¿no ganaría? Sí, dice Pursa, lo siento. Por supuesto, en buena parte de esto hay un elemento de racismo. En Estados Unidos se descartan 1 millón de votos negros en cada elección nacional. Y se usan muchos trucos, demasiado numerosos como para describirlos ahora mismo. Mientras la gente esté dispuesta a permitirlo, el único recurso que le queda a tu partido político favorito es ganar las elecciones por un margen de unos pocos millones de votos. Es posible que aún parezca que las elecciones han sido reñidas, pero al menos ganarán. Notarás que en Ohio las encuestas realizadas a pie de una urna o de urna darán como ganador a Kerry, porque la gente que salga de los colegios electorales asumirá inocentemente que sus votos serán computados. Pero a Kerry le robarán el 3% de los votos ahí y Bush ganará entre los votos que sean contados. Y entonces Gary pregunta, ¿me estás diciendo que nuestras elecciones están amañadas? Eso es vomitivo y me sentía tan feliz por el triunfo de los Red Sox. Conserva el ánimo, hermano, le dice Arten. El mundo no existe, ¿recuerdas? ¿Sabes? Le dice Gary. En realidad me siento así buena parte del tiempo cuando tengo algo que perdonar. Es como si todo lo que tuviera que hacer fuera recordar eso. El mundo no existe. Entonces, toda la verdad vuelve a mí, pero no tiene que ver con las palabras. El pensamiento, ojo mis niñas, subrayen, el pensamiento provoca la experiencia y no al revés. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y entonces dice Pursa, como dijiste cuando ganaron los Sox. Sí, sí, eso es. Eso es lo que ocurre cuando progresas en el camino. Te haces tan bueno en el perdón que todo empieza a ser más fácil. Los pensamientos de la mente correcta, ojo, subrayamos, mis niñas, esto ya lo hemos platicado muchas veces. Los pensamientos de la mente correcta activan la experiencia de la verdad en ti. Yo elijo los pensamientos, ¿estamos de acuerdo? Yo no soy efecto de mis pensamientos. Los pensamientos de la mente correcta activan la experiencia de la verdad en ti. Esta noche no habría mencionado el tema de las elecciones si no hubiera sabido que estabas dispuesto a perdonar. ¿Estás dispuesto, cierto? Sí, dice Gary, sí lo estoy. Es decir, en cualquier caso, ¿cómo podría tomarme en serio a George Bush? Mírale, él no es real. Es como el títere de cartón que facilita la corrupción corporativa. En la historia onírica, ojo mis niñas, envían a Martha Stewart a la cárcel por menos que el chanchullo que él hizo con las acciones cuando su padre era presidente. Y en lugar de hablar de los que tienen y de los que no tienen, hizo un chiste en público diciendo que su base electoral está compuesta por los que tienen y los que tienen más. No es más que un chiste que ese tipo sea presidente.
Hasta hace poco me había olvidado de reír. Pensaba que era real, pero no lo es. Me he tendido una trampa para odiarle. Y ahora puedo ver que ni siquiera está ahí. ¿Qué tal, Con su análisis. Todo, atención mis niñas, dice aquí, todo era un truco. Yo me lo inventé para que él pudiera ser el culpable en mi lugar. Él es el chivo expiatorio. Pero si lo libero, también me libero a mí. Y entonces dice Arten, no está mal para un comedor de serpientes de cascabel. Y muy en armonía con lo que J dice en su curso. 2 puntos. Todavía hay una pregunta por contestar, la cual es muy simple. ¿Te gusta lo que has fabricado? Un mundo de asesinatos y de ataque por el que te abres paso tímidamente, en medio de constantes peligros, solo y temeroso, esperando a lo sumo a que la muerte se demore un poco antes de que se abalance sobre ti y por fin desaparezcas. Todo eso son tus fabricaciones. Subrayamos fuerte. Es un cuadro de lo que tú crees ser, de cómo te ves a ti mismo. Solo cuando el ego está lo suficientemente deshecho, puedes mirar atrás y ver lo loco que era su sistema de pensamiento. Claro. Por eso J también dice esto. No puedes evaluar un sistema de pensamiento de mente desde su interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él. ¿Cómo me salgo de él? No entiendo nada. Examinarlo desde una perspectiva de cordura. No entiendo nada, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Y notar la diferencia. Sé tú a través de mí. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. Y ya no es el personaje, ¿estamos de acuerdo? En el momento en que yo invoco el recuerdo, te entrego a ti, el que esté emitiendo el juicio es el que sabe emitir juicio, porque me rendí ante su sabiduría, su recuerdo. Sí, dice Gary, he estado pensando en toda esa información sobre el cuerpo. He hecho mis tareas de lectura, ¿sabéis? Y después he observado muchas de las cosas que pasan. Es como que todo en la vida, o en lo que llamamos vida, tuviera que ver con el cuerpo y estuviera conectado con él. Si ganas un partido o si lo pierdes, si tienes éxito en tu profesión o si fracasas, y yo he estado en ambas posiciones, si consigues a la chica o si eres rechazado, si eres famoso o si se burlan de ti, si tienes hambre de alimento, del tipo que sea, si quieres un nuevo lugar donde vivir o un nuevo coche, o si solo quieres descansar. ¿Qué es lo que quiere y lo que consigue todas estas cosas? Si es que las logras. ¿Qué sería cualquiera de ellas sin un cuerpo? Ojo con esto, todo esto va bien subrayado, atención. Y cuando nos horrorizan las tragedias, ¿qué es lo que vemos morir? ¿Por qué nos sentimos mal? Y cuando muere alguien a quien amamos, ¿qué pensamos que ha muerto? Siempre, en contestación a esas 4 preguntas, siempre se trata del cuerpo. Sin el cuerpo, nada de lo anterior tendría significado. Lo que se dice en El héroe del sueño es muy cierto. Y cuanto más perdono, más tengo la sensación de que el cuerpo solo es una figura onírica. Lo siento más ligero. Es como si no fuera yo. Empecé a asistir a un grupo de estudio en Leeds, a los pocos meses de que aparecéis vosotros. La última vez que fui llevaba asistiendo 11 años y uno de los habituales me dijo que parecía más joven que cuando empecé. Es divertido. No estoy diciendo que los beneficios se vayan a mostrar de igual manera para todos, pero sí todo pensamiento, atención, subrayamos,
Pero sí, todo pensamiento produce forma en algún nivel. Sabemos que el perdón está haciendo su trabajo en alguna parte. Excelente, dice Arten. No puedes despertar de un sueño mientras estás atrapado en él. Bien importante, mis niñas, subrayen. No puedes despertar de un sueño mientras estés atrapado en él. La conciencia de estar soñando es lo que rompe la atadura. Repito, subrayamos, la conciencia de estar soñando es lo que rompe la atadura. Y cuanto más perdones o perdonas, te haces más consciente de que solo estás soñando. Y aquí hago un paréntesis repitiendo lo mismo de siempre. Acuérdense que el perdón del que hablamos es el perdón que me lleva a la conclusión de que no hay nada que perdonar, ¿ok? Es el perdón de yo soy bien linda y bien buena y te perdono aunque tú seas horrendo. No. Del perdón del que estamos aquí tocando, es el perdón del curso, el perdón del que me doy cuenta no hay nada que perdonar. Y entonces, cuanto más aplico ese pensamiento de que no hay nada que perdonar, te haces más consciente de que solo estás soñando. Y dice Pulsa, vamos a hacer un ejercicio de viajar en el tiempo que te ayudará a entender la naturaleza no lineal de las cosas y a comprender todavía más que todo esto te lo estás fabricando tú. ¿Quieres jugar? ¿Quieren jugar? Vamos a jugar, dice Gary, absolutamente. Y le dice Arten, tienes por delante un montón de viajes interesantes. Sabemos que te gusta la idea de ir a Australia y nos hemos dado cuenta de que acabas de programar un taller en Hawái en el camino de vuelta. Podríamos empezar a llamarte hermano en todo momento, hermano. Irás ahí 3 veces en el plazo aproximado de 1 año y 3 meses. 3 veces, dice Gary, solo he estado ahí 2 veces en mi vida. Pásatelo bien, le dice Arten. Ahí vas a conocer a una gente estupenda. En la salvación no hay accidentes. Siempre parece, ojo mis niñas, siempre parece que se trata de otra cosa. Y siempre acaba volviendo a las relaciones. Pero para mantenernos centrados en el tema de nuestro viaje en el tiempo, otro lugar al que viajarás dentro de los próximos 6 meses es a San Luis. Genial, dice Gary. Oye, Cahokia, debería ir ahí. Arten le dice, como el tiempo es holográfico y no lineal, ya has hecho tu viaje. Vamos a transportarnos 6 meses hacia el futuro. No nos verás hasta que estés cerca de la colina de Gran Sol. Estarás ahí con 2 personas que ya habrás conocido cuando vayas a Cahokia, con ellas dentro de 6 meses. Pero, como estás siendo llevado ahí desde este lugar y hora, con tu conciencia actual, esta vez no los conocerás. Eso no importa. En este viaje no hablarás mucho porque los tres sentís mucho respeto por ese lugar. Te pensaremos dentro del holograma en el momento de llegar a Cahokia. En ciertos momentos notarás que Pursa y yo caminaremos a cierta distancia de vosotros tres. Por supuesto, no dirás nada a tus amigos sobre nosotros. Ellos han leído el libro, pero no nos asociarán con él porque estaremos suficientemente lejos como para que no piensen en nosotros. Sin darte cuenta de ello, lo harás todo exactamente igual que dentro de 6 meses. Simplemente dentro de 6 meses lo harás por segunda vez. Cuando te transportemos de vuelta aquí, será como si tuvieras un recuerdo de algo que en realidad aún no ha ocurrido en tu marco de referencia lineal, pero que ya ha ocurrido en el tiempo holográfico. Dentro de 6 meses, cuando vayas a Cahokia, queremos que observes cómo son las cosas y que nos cuentes tu experiencia. ¿Estás preparado? ¿Estás de broma? Dice Gary. Vámonos. Y aquí pone una nota Gary. Me quedé asombrado al encontrarme inmediatamente en un coche que aparcaba en un estacionamiento. La persona que iba sentada en el asiento del conductor cerró el coche, salió y yo también salí.
Al salir del aparcamiento, pasamos juntos a un edificio de aspecto moderno. Fuimos avanzando por una carretera estrecha hacia lo que parecía ser la carretera principal y luego la cruzamos. Había dos hombres conmigo a los que no reconocí. El segundo había estado sentado en el asiento de atrás. No dijimos gran cosa, pero hicimos comentarios generales, casi susurrando sobre Cahokia. Yo tenía una curiosa sensación de déjà vu cuando crucé la carretera y entré en un campo. Pude ver un gran montículo de tierra y lo reconocí inmediatamente como la casa de Gran Sol, el maestro espiritual indio americano que vivió ahí hace 1000 años. La gente había construido una casa para él en lo alto del montículo y yo había soñado, había tenido visiones y había pensado frecuentemente en la vida que pasé ahí cuando gobernaba Gran Sol. Caminamos hacia el montículo. Era un día cálido y soleado, pero daba más la sensación de primavera que de verano. Cuando llegamos ahí, vi que tenía que subir 2 tramos de escaleras para llegar a la cima. Había un cartel que describían el lugar como un enclave histórico y explicaban detalles de lo que estábamos o estaba contemplando. Pero me sentía demasiado asombrado por lo que estaba ocurriendo como para leerlos. Entonces me di cuenta de que Arten y Pursa estaban a unos 30 metros de distancia, vestidos con vaqueros y hablando uno con el otro. Pasaban desapercibidos y los dos hombres con los que estaban no parecieron prestarles atención. Yo me di cuenta de su presencia porque Pursa tenía la camisa atada y el ombligo al aire. ¡Qué provocación!, pensé, porque ella sabía que me gustan los ombligos de las mujeres, pero no estaba lo suficientemente cerca para poder ver el suyo. Me sorprendí cuando los dos hombres con los que estaba se detuvieron y me hicieron un gesto para que siguiera adelante por mi cuenta. Era como si mostrasen respeto por mi intimidad, y solo entonces me di cuenta de que deseaba trepar hasta lo más alto del montículo en solitario y experimentar el estar ahí. Consideré un signo de respeto que los dos hombres hicieran aquello por mí y tuve otro sentimiento de familiaridad. Esta vez con los hombres mismos. Me di cuenta de que ellos también habían estado ahí hace ya 1000 años, aunque actualmente su aspecto era completamente diferente. Había más gente por ahí, pero nadie más subió a lo alto del montículo durante ese rato. Comencé el ascenso subiendo lentamente por las escaleras y mirando a mi alrededor. Cuando estaba a unos 7 metros de la parte más alta del primer nivel, pude ver los edificios de una ciudad no muy lejos de donde me encontraba. Me di cuenta de que debía ser San Luis, aunque no sabía exactamente a qué distancia estaba. Calculé que entre 8 y 12 kilómetros. Los alrededores eran muy llanos y verdes, pero también había muchos árboles y una sensación muy pacífica. Después de contemplar el paisaje, subí al siguiente tramo de escaleras hasta el segundo nivel, que era la cima del montículo. La cima era plana, pero la casa donde Gran Sol vivió había desaparecido. Cuando años antes Arten y Pursa me visitaron en mi casa de Maine y me hablaron por primera vez de mi relación con Gran Sol, empecé a tener muchos recuerdos fascinantes de él y de cómo era la vida en Cahokia. Recordaba haberle visitado aquí en su casa de la cima del montículo. Aunque éramos amigos entre los indios, se consideraba un honor ser invitado a subir ahí y entrar en su hogar. Mientras supervisaba el área, me di cuenta de que faltaba algo más. El río. ¿Dónde estaba el río? Después recordé que hace unos 300 años hubo un terremoto en esta zona que alteró todo el continente, haciendo que el río Mississippi influyera o fluyera a varios kilómetros de distancia. Sabía por mis recuerdos que el río era importante para Cahokia hace 1000 años, porque era donde se celebraban grandes reuniones y se comerciaba. También sabía que si aquel gran terremoto ocurriera hoy en la misma zona, el precio en vidas humanas, daños y sufrimiento estaría más allá de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Fui a las 4 esquinas de la cima del montículo.
mirando fijamente en las 4 direcciones e integrando la experiencia de estar ahí. Podía ver a los 2 hombres que habían venido conmigo, a los que aún no había sido presentado, hablando un poco entre ellos y a cierta distancia por debajo de mí. Arten y Pursa se mantenían suficientemente alejados como para no ser notados por los 2 hombres, y me parecía divertido ser el único que sabía que estaban ahí. También tomé nota mentalmente para recriminar a Pursa por su elección del vestuario. Entonces, mientras estaba en lo alto del enorme montículo y contemplaba los tranquilos alrededores, tuve una visión. Como la mayoría de las visiones, solo duró unos pocos segundos. De repente vi a miles de personas. Había una gran plaza comunitaria donde la gente caminaba y se saludaba. También había mesas en un gran mercado y un gran pueblo sostenido sobre pilares con muchas casas. El ambiente era festivo y ajetreado. Los hombres estaban jugando a algo, pero yo no podía ver exactamente a qué porque estaban rodeados. Entonces, tal como había empezado, la visión concluyó. Sentí que la casa situada en lo alto del montículo había estado junto a mí, pero no tuve tiempo de mirar hacia ella. No obstante, me asombró lo real que me había parecido todo. No fue solo una visión. Yo estaba ahí, en la Cahokia, que es la legendaria y sagrada para los indios americanos. Volví a estar en casa, aunque solo fuera por unos pocos segundos. A lo largo de los años hubo más líderes en Cahokia que Gran Sol, pero este, que había vivido ahí hacía miles de años, fue distinto de todos los demás. No solo era un genio a la hora de gobernar a la gente, sino que también era el equivalente espiritual de Buda y Jota. Cuando gobernó Cahokia, fue uno de los lugares más pacíficos de la historia, aunque esa fase particular solo durase un par de décadas. Yo tenía muchos recuerdos melancólicos del lugar y de mi vida, como indio que viajaba por los ríos para comerciar con pieles. Pero siempre volvía a casa para ver a mi familia, a mis amigos y a una ciudad de paz que no podía durar indefinidamente, porque era parte de un mundo basado en la separación. Cuando bajé del montículo, les conté a los 2 hombres mi visión. Ellos me comprendieron totalmente y no parecían sorprendidos en absoluto. Después, volvimos al aparcamiento y nos dirigimos a un edificio llamado el Centro de Interpretación. Cruzamos la puerta del centro, pero al hacerlo volví a quedarme anonadado. Esta vez, porque me encontré instantáneamente sentado en mi silla y mirando a Arten y a Pursa, tal como estaba antes de empezar la visita a Cahokia. Cahokia. Y aquí le vamos a dejar, mis niñas, porque quiero, antes de toda la historia y de la nota, que analicen toda esa parte donde Arten le explica a Gary el cómo por segunda vez vivimos las experiencias. Yo nunca estoy viviendo algo por primera vez. Nunca. Quiero que lo analicen, quiero que se lo lleven de tarea y tomen alguna experiencia en especial, específica, y se den cuenta de que nunca la vivo por primera vez. ¿Sí, mis niñas? Bueno, preguntas, dudas. Se van con una tarea que no está así de simple, pero que si la saben aplicar, les va a revelar muchísimas cosas. 3, 4, 5, 6, 7 de abril. Bueno, mis niñas hermosas, ¿no hay dudas ni preguntas? No, mañana tenemos clases, ¿sí, verdad? Sí, ¿por qué no habría? A ver, cuéntame. No, no, creo que es Semana Santa. No, no tengo ni idea, Ah, es pero verdad. no sé. Ajá. Gracias, gracias, mi Marla hermosa. Sí es cierto, es jueves y viernes santo. Bueno, pues yo como siempre les voy a preguntar en el chat, yo voy a estar aquí, yo no tengo tema, yo feliz de dar el curso. De hecho, el jueves, si sí quieren clase, podríamos leer lo de la Semana Santa otra vez, que a mí me encanta, que siempre es lo mismo, pues sí, siempre es lo mismo. Entonces, pero yo pregunto a mi Marley, si se conectan, ya saben, con una Ok, que se conecte, la va, clase se da, ¿va? Pero yo mañana buenísimo, sí. pues hago la pregunta. Muy bien.
Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, mis niñas hermosas. Muchos besitos, linda tarde y las veo mañana a la que guste. Chao. Chao, Bye. chao, mis niñas. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye.